Hola gente. Bien, hoy vamos a hablar de Oswald Spengler y de su obra La decadencia de Occidente. Bueno, lo primero que nos sirve saber es que Spengler era alemán, vivió desde 1880 a 1936 y era historiador y filósofo. En 1918 sale el primer volumen de La decadencia de Occidente y en 1922 el segundo. Bien, realmente lo primero que sería necesario decir sobre Spengler es que no es un simple historiador, sino que tiene su propia teoría más bien de qué técnica utilizar con respecto al estudio de la historia, de qué historiografía aplicar. Y en un principio, como mínimo, se lo puede enmarcar dentro de los teóricos que en su estudio entienden que la historia avanza según una lógica o unas reglas y no es simplemente un conjunto de eventos aislados que se dan casualmente y nada más. ¿Cuáles serían las características que tiene la historia según este autor? Bien, tal vez una de las características principales es que estaría guiada por un elemento fundamental, el cual es la cultura. Seguramente ustedes se hayan cruzado con textos de diferentes teóricos que creían que la historia estaba guiada o determinada por diferentes elementos como lo material, lo económico o lo espiritual. En el caso de Spengler, el protagonismo lo tiene la cultura, que es vista como el factor determinante. Por una influencia que aparentemente venía por el lado de autores como Herder o Goethe, Spengler entendía que una cultura es como un organismo vivo que además de tener sus propias peculiaridades, también tiene un ciclo de vida típico. Algo así como si el surgimiento, desarrollo y declive de una cultura fuera comparable al ciclo de vida de, por ejemplo, una planta. Como podemos observar a simple vista, dos plantas pueden tener diferencias superficiales entre sí, pero en general su ciclo de vida tiene coincidencias. La misma visión tiene Spengler sobre las culturas. Si bien ellas se desarrollan con peculiaridades que en principio son muy diferentes, al estudiarlas de manera completa uno podría encontrar paralelismos entre los tiempos de surgimiento, desarrollo, esplendor, declive y colapso. Las altas culturas que el autor analiza, compara y entre las cuales encuentra estos paralelismos son la India, la babilónica, la egipcia, la china, la mexicana, la árabe, la clásica y la occidental. El motivo por el cual utilizo la expresión altas culturas es porque antes de convertirse en las culturas como nosotros las conocemos, por ejemplo podríamos decir Egipto, habrían hecho como un recorrido previo evolutivo hasta llegar a ese punto de desarrollo, que iría desde la aparición del homínido hasta la etapa de avance en las que pueden tener lugar las características que conocemos. También habría que decir que mencionar a los ciclos de vida como solo característicos de la cultura no sería del todo lo más apropiado. Verdaderamente habría que decir que estos son los ciclos de vida de una cultura que posteriormente, en su etapa de declive, pasa a transformarse en una civilización. Y si nosotros vemos un gráfico a ese ciclo de vida, a su vez, también lo podríamos dividir en 4 etapas, 2 pertenecientes a la cultura, que el autor titula como primavera y verano, y 2 pertenecientes a la civilización, que el autor califica como otoño e invierno. Supuestamente en esa primavera y verano hay más predominio de lo místico, lo religioso, es como un florecimiento de esas características, y en el otoño y el invierno todo sería más técnico, más intelectual, más tecnológico o más económico. El propio Spengler usa una comparación metafórica con un árbol, el cual mientras representa a la cultura, crece, da hojas, florece, se desarrolla, y luego al pasar a representar a la civilización se seca. Pero hay que tener en cuenta otro detalle, y es que la etapa cultural en la que hay florecimiento suele estar relacionada con lo místico o lo religioso, como dijimos antes, mientras que la etapa civilizatoria estaría más relacionada con lo técnico, lo tecnológico y lo económico. Es por ese motivo que Spengler dice que cuando el árbol se seca, puede que igual se mantenga mucho tiempo en ese estado decadente. Su colapso no es inminente, y lo que lo mantiene funcionando son los mecanismos técnicos, tecnológicos y económicos justamente.
El tiempo promedio de vida que tienen estas culturas, que posteriormente se convierten en civilizaciones, según Spengler, es de 1000 años aproximadamente. Según el autor, sobre el final de las civilizaciones se pueden observar algunos signos típicos. Por un lado, podría verse el fenómeno del imperialismo. A la civilización no le alcanza con ocupar un espacio determinado y necesita expandirse. Por otro lado, ciertos signos de decadencia intentan ser anulados con la figura de un César, alguien que aparentemente viene a poner orden al caos, aunque no siempre lo logra. De hecho, lo más probable es que quienes esperan que esos Césares pongan orden, en la mayoría de los casos se decepcionen mucho. Aparentemente ese personaje arquetípico viene a reinstaurar un orden, pero en lo profundo ya todo está demasiado desmadrado como para poder volver atrás. Un intento de volver atrás que podría suceder en esos tiempos es el de revivir lo religioso, pero como pseudo religión, no como algo de lo que existía en los tiempos culturales previos, sino como una copia mal hecha. Resumiendo esa etapa, entonces, la democracia, con las ideas buenistas, podríamos llamarles, conduciría al imperialismo, y del imperialismo se llegaría a una decadencia que intentaría ser restablecida de un modo más bien agresivo, con cesarismo, que probablemente no daría buenos resultados, y también se intentaría el establecimiento de algún tipo de religión poco desarrollada en comparación a las antiguas. Esto, como venimos diciendo, sería en algún modo el destino de toda alta cultura. Y en los tiempos actuales podríamos decir que Occidente, según la teoría de Spengler, estaría en su etapa de decadencia, en su vejez. A ver, algunas cosas que me gustaría decir como conclusiones. Primero, seguramente si ustedes se acercaron a la obra de Spengler, sabrán que los 2 tomos son sumamente extensos. Pero a mí me parece que está bien hacer un resumen así más bien corto, porque esto que dije es básicamente el esqueleto o la idea base de lo que este autor menciona. En mi opinión, lo más apropiado sería, en algún video a futuro, analizar las comparaciones que se pueden extraer de la obra entre estas diferentes culturas y civilizaciones. Pero pienso que lo tengo que hacer en otro video, porque se imaginarán que no solo basta con analizar lo que dice el propio Spengler, sino que también sería lo más apropiado comparar con lo que dicen otros historiadores sobre ciertas etapas. Un tema que se desprende de esto y que puede ser interesante traer al canal son las comparaciones que algunos escritores han hecho entre la caída del Imperio Romano y cierta situación actual que vivimos en el mundo, en cierta zona justamente occidental. Lo otro que se me ocurre decir es que este libro a mí me deja pensando de qué se está diciendo cuando se menciona a Occidente, ¿no? Porque justamente si uno toma la teoría de Spengler, Occidente tendría diferentes momentos, diferentes épocas, diferentes facetas. Entonces tal vez cuando en algunos videos vemos que se menciona a Occidente así un poco por arriba, habría que profundizar si se está nombrando a una teoría económica, si se está nombrando a unos valores medio religiosos, a unas filosofías o a qué exactamente. Así que bueno, eso es lo que me parece lo primero que se puede decir sobre la obra de Spengler, como para uno entrar más o menos en el tema. A futuro, entre otros videos, aparecerá alguno que continúe con esto. Así que bueno, gracias por ver este video. Pueden dejar lo que piensan en comentarios. Y bueno, nos vemos en el próximo. Un saludo.